¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de FETV Diario. Les saludamos con mucho gusto a Adaluz Sanjur y Lourdes Rivera. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches Lourdes, buenas noches amigos televidentes. Vamos a pasar de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy jueves 11 de enero. Educadores están en alerta por las malas condiciones de los colegios y no descartan protestas al inicio del año lectivo. Surgen reacciones tras el pronunciamiento del gobierno por la concentración del 9 de enero. En las internacionales, el presidente Donald Trump calificó de injusto el sistema judicial de su país. En Colombia, el proceso de paz con el grupo armado ELN entró en su peor crisis. Esto es FETV Diario. Iniciamos. Surgen reacciones tras el pronunciamiento del gobierno por la concentración del 9 de enero. El anuncio dado ese miércoles por los miembros del Consejo de Gabinete en torno a la concentración que se dio en la cinta costera ha generado múltiples reacciones. Y es que durante ese anuncio, el ministro Álvaro Alemán señaló que no descartan que dentro de esa concentración estuvieran involucrados miembros de partidos políticos. El Consejo de Gabinete rechaza este acto planificado y evalúa tomar medidas contra quienes fueron parte de él y condena la forma irresponsable como algunos medios de comunicación han proyectado esta noticia. Con esto, concuerdan algunos representantes de la sociedad civil panameña. Seguramente había personas que estaban incitando porque los organizadores fueron muy claros en que era una concentración y no una marcha. Y ellos por el micrófono lo dijeron varias veces. Incluso uno de ellos, Mauricio Valenzuela, fue hasta la residencia del señor Varela y habló con la seguridad para evitar que hubiese violencia o que se tratara de alguna manera de impedirlo. Sin embargo, hay quienes destacan que fue un error del gobierno hacer este pronunciamiento. Hay que permitirle al pueblo panameño que se exprese. Los políticos no nos va bien en esa manifestación, pero yo digo que es la democracia y cuando uno tiene un cargo público, uno tiene que aceptar que la gente esgrima sus criterios. A veces los criterios pueden estar equivocados, yo soy de lo que pienso que no se puede medir a todo el mundo con la misma vara. El Consejo de Gabinete rechazó que algunos civiles realizaran actos frente a la residencia del presidente de la República y destacan que evalúan tomar medidas contra quienes fueron parte de la concentración que se registró frente a la residencia del presidente de la República. Nosotros lamentaríamos si hubiese algún tipo de sanción, porque como hemos dicho, fue una manifestación pacífica, puede haber sido irrespetuosa, pero es parte del rejuego democrático, es parte de los derechos ciudadanos y nuevamente esperamos que nuestro presidente esté por encima de esto. La democracia representativa se mejora con más participación, más democracia, más votos. Y eso, enhorabuena, que vi muchas personas y escuché muchas personas que participaron de la marcha con esa iniciativa de querer correr para representante, alcalde, diputado, y eso es bueno, buenísimo. Y por otro lado, educadores están en alerta por las malas condiciones de los colegios y señalan que el Meduca no cuenta con el presupuesto necesario. Las malas condiciones de varios colegios del país y la falta de presupuesto para el año 2018 son algunos de los temas que preocupan a los docentes, ya que indican que para el próximo 5 de marzo, día en el que debe iniciar el periodo escolar, habrán varios centros educativos que no podrán iniciar las clases. Si ustedes me preguntan a mí cómo evaluamos el sistema educativo en el 2017, de 1 a 5 le ponemos 2. Porque aquí ha habido irresponsabilidad de parte del gobierno con el 6%, que el presupuesto en 4 años de gobierno ha sido $1.200 millones. Solo ese miércoles el Meduca hizo un recorrido por el Colegio Fermino II, donde se están haciendo algunos trabajos de remodelación y destacan que estos trabajos de mantenimiento también se están realizando en varios colegios del interior del país. Tenemos varios colegios pues que estamos reparando y cada colegio tiene su propia cantidad de dinero. Los docentes por su parte no descartaron tomar medidas de presión al inicio del año lectivo. Eso depende de los docentes. Los dirigentes proponen y las bases deciden. Nosotros no podemos estar por encima de las bases. Nosotros vamos a caminar las escuelas para que salgamos a las calles
por escuelas dignas, basta ya de escuelas rancho, basta ya de que si tú tienes un programa de jornada extendida, ¿por qué no se le da la alimentación a los estudiantes? Aquí encontramos escuelas con alimentación logística de arroz con gorgojo. Los educadores piden a las autoridades del Meduca y al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que cumplan con los acuerdos firmados en torno al aumento salarial de los docentes. Con cámara de Oliver Hill, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y tenemos que los acuerdos de pena siguen siendo mal vistos por la sociedad panameña. Jennifer Sanjur Padilla nos amplía. Para algunos panameños, los acuerdos de penas establecidos en la Ley 4, aprobado por este gobierno, que establece los acuerdos de pena y delación premiada, están creando impunidad. En los últimos años hemos visto cómo los casos de alto perfil se ha utilizado este sistema, como es el caso del ex director del PAN, Rafael Guardia, quien acordó con la Fiscalía colaborar con nuevos datos a cambio de una pena más flexible. El exdirector de la antigua Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, Luis Cucalón, recientemente fue condenado a 2 años de prisión por el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. Pero al haberse acogido al proceso abreviado, se le rebajó 1/3 de la pena, quedando por cumplir una pena líquida de 16 meses. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, por su condición de magistrado en su momento, fue investigado por la Asamblea Nacional. Actualmente purga una pena de 5 años en prisión tras haber aceptado falsificar documentos y enriquecerse ilegalmente. Cristóbal Salerno, condenado a 48 meses de prisión por peculado en el cobro de la cartera morosa del Estado, su pena fue reemplazada por 500 días multas. Para la sociedad civil, el uso recurrente de los acuerdos de pena es sinónimo de una débil o flexible justicia sin ningún o poco interés de hacerla cumplir. Ahora tenemos obviamente una adición a todo esto, que es la parte de acuerdo de penas. Estamos empezando a ver los resultados. No todos los resultados son positivos, como lo hemos visto. No podemos ahora enviarle el mensaje a la ciudadanía de que aquí el que roba mucho puede llevar la suerte de que si lo descubren, una cosa es que no lo descubran, y si lo descubren puede negociar y sale muy bien librado, hasta quizás con alguna platita ahí que le quedó, un sencillo, entre comillas. Entonces, ese es el mensaje que podemos estar enviando, ¿no? Porque la gente se va aburriendo y se va a sentir burlada. Algunos panameños se muestran disconformes de cómo está procediendo la justicia en nuestro país. Para la diputada Ana Matilde Gómez, aconseja a los diferentes grupos políticos escuchar este rechazo ante tanta corrupción. Hay un disgusto generalizado, la herramienta como tal era necesaria, los acuerdos de pena son buenos y positivos en los casos de crimen organizado sobre todo. Sin embargo, lo que queremos es que esa expresión que usa mucho el presidente, que el Estado siempre gana, nos los demuestren devolviendo todo lo que tienen mal habido. No puede ser posible que haya personas, empresarios y políticos, o exfuncionarios públicos, que le sigan enrostrando al ciudadano su riqueza, que realmente es un robo, es una riqueza mal habida, una riqueza que no se merecen. Eso es lo que la gente no aguanta más. Y es lo que la gente no aguanta de los acuerdos. Bueno, ya se anunció, el próximo marzo se jubila el embajador de Estados Unidos en Panamá. Y para analizar este tema ya está con nosotros el profesor Edwin Cabrera, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, algunos podrían decir, bueno, todos los días en un país como el nuestro entran y salen embajadores, pues se les vence el periodo, cómo fue su ejercicio en nuestro país, pero es evidente, por razones históricas, que el embajador de los Estados Unidos en Panamá tiene un peso específico, porque hay una relación histórica que tenemos con ese país, la primera potencia del mundo. Pero en este caso en particular, podríamos hacer una píldora de historia. Claro que de 1903
quién sabe, hasta un poco más allá de la década de los 70, aquí hubo embajadores, hubo de todo tipo de embajadores. Hubo embajadores que vinieron a hacer un trabajo diplomático, hubo embajadores que fueron una especie de procónsul, que consideraban que venían a mandar aquí a este país. Hubo embajadores que se preocuparon por proyectar una buena relación de amistad entre los Estados Unidos y Panamá. Es decir, ha habido de todo. Han habido embajadores que se han metido a opinar en de temas nacionales. Ha habido embajadores que han sido criticados por sectores de la sociedad. Ha habido de todo. En el caso del embajador John Philly, en principio debió haber sido un embajador que pasaba a formar parte de la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, pues, por cierto, con un buen español, dicho sea de paso, al principio me pareció con bastante buen manejo y todo lo demás. Pero hubo un elemento, hubo un caso que, caramba, lo dejó, para mi gusto, su gente, allá el denominado establishment de los Estados Unidos, y muy particularmente la justicia de los Estados Unidos, lo dejó muy mal parado. Y me refiero al caso Walker. Acuérdense que los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, decidió incluir en la denominada lista Clinton a dos señores Walker. Uno fue capturado en Colombia y llamó la atención que de inmediato él dijo, yo me entrego, yo quiero ir a los Estados Unidos a, por así decirlo, pelear mi caso en los tribunales. El otro, que ha permanecido siempre en Panamá, no ha tenido ninguna acusación que yo recuerde así rápidamente con los Estados Unidos, en los tribunales de los Estados Unidos. Pero un día, el embajador de los Estados Unidos, el señor John Philly, se paró ante el país, a través de los medios de comunicación social, a decir que esto era una maquinaria de corrupción, una maquinaria mafiosa de narcotráfico, de etcétera, y objetivamente todos nos quedamos boquiabiertos, y digo, caramba, después de Bin Laden, los señores Walker mínimo, por lo que dijo el embajador. Obviamente, un embajador y un embajador de los Estados Unidos usualmente no dice esas cosas porque a él se le antoja. Yo me siento claro en que es altamente probable que eso se lo mandaron a decir o bien del Departamento de Estado, o bien del Departamento de Justicia, o del Departamento del Tesoro, no lo sé, pero a mí no me suena que un embajador se haya pronunciado con esas palabras tan gruesas y tan fuertes contra los señores Walker, porque a él se le ocurrió. Yo creo que ese libreto lo mandaron. Pero ¿qué pasó? Y cuidado que ahí no estoy aquí yo asumiendo la defensa de ninguno de los dos señores Walker porque no me corresponde a mí eso. Ellos son grandecitos y saben cómo defenderse y tienen los recursos para defenderse. Pero cuando el señor que estaba en Colombia lo llevan a los Estados Unidos y enfrenta a los tribunales, va donde un juez y el juez dice, oiga, a este señor me lo trajeron aquí acusándolo por no sé cuántos delitos, por 40 años y resulta que yo lo tengo que sancionar por 20 y tantos meses. ¿Qué les parece? Después que el embajador dijo que era una maquinaria, que era lo peor que podía haber en el mundo, un juez allá dijo, aquí no hay caso. Y queda por un tema de falso testimonio de unos impuestos, no recuerdo cómo es el asunto. Lo que tenía que haber ocurrido es que el embajador tenía que haber renunciado en ese momento, objetivamente. Yo, a la verdad que a mí no tengo ninguna animadversión con el señor embajador John Philly ni nada que se le parezca, pero hoy que anuncia su retiro y su jubilación, es que yo creo que no es un tema de cumplir los tiempos. Creo que cuando el sistema de justicia de su país le saca la tabla, para decirlo en términos panameños, y lo deja a él y a quienes le mandaron a decir lo que dijo muy mal, objetivamente el señor embajador debió haber renunciado, porque lo pusieron ante los panameños a decir una cantidad de cosas que no se corresponden con lo que la administración de justicia de su país falló. Entonces, queda un mal sabor, queda una situación, una relación que creo que comenzó, para mi gusto, bastante bien. Su proyección era irse a cortar el cabello allá en el Marañón, creo que era, no sé dónde era, ir a los carnavales, ir a las polleras, repito, con un español muy bueno, muy impecable. Se le deterioró su imagen con el caso Walker indiscutiblemente, y
la justicia de los Estados Unidos le sacó la tabla. Pero bueno, vamos a esperar ahora a ver la administración del presidente Trump a quién manda a Panamá. El Departamento de Estado, por lo que le escucho hablar a analistas tanto nacionales como allá de los Estados Unidos, el Departamento de Estado no está teniendo, dicen algunos, la beligerancia que otrora ha tenido en administraciones pasadas por la particularidad que tiene la administración Trump en materia de relaciones internacionales. Dicho sea de paso, antes de venir para acá pude escuchar que el señor Trump emitió otro concepto, no sé si por Twitter o en comunicado, no lo sé, pero pude escuchar por la radio que decían que él no quiere países de M allá en los Estados Unidos porque están discutiendo ampliar el tiempo para países como Haití, El Salvador y una cantidad de países de África. Y el señor Trump ha votado esta expresión en lo que está dando vuelta ahora mismo en las redes sociales. Pero bueno, vamos a ver a quién envían ahora el Departamento de Estado y la Casa Blanca en calidad de embajador o embajadora de los Estados Unidos a Panamá. En el segundo bloque vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con política, ni con gobierno, ni nada que se le parezca, pero sí con ley. El uso medicinal de la cannabis, que se sigue discutiendo en la Asamblea y no entiendo por qué no avanzan a la velocidad que algunos esperamos. En el segundo bloque vamos a hablar de eso. Continuamos. Muchísimas gracias, profesor Cabrera. Pues estaremos pendientes de ese interesante tema. Así que ya lo sabe, amigo televidente, esté pendiente del segundo análisis. Y bien, vamos por el momento a conocer cómo anda el resto del mundo con las notas internacionales. Y tenemos que Túnez vivió una noche de disturbios debido al creciente descontento de la población por el aumento de impuestos y medidas de austeridad del gobierno. Más de 200 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas en una noche de disturbios en varias ciudades de Túnez. Los hechos ocurrieron por un descontento social sobre las recientes medidas de austeridad del gobierno, que incluye subidas de impuestos y que entraron en vigor el 1 de enero. El miércoles, el Ministerio del Interior informó que el martes, en la segunda noche de enfrentamientos, 49 policías habían resultado heridos y 237 personas habían sido detenidas. El gobierno acusó a los alborotadores de estar pagados por líderes políticos. Túnez, que logró avanzar en su transición democrática tras la primavera árabe, afronta problemas económicos y sociales. Los analistas alertan sobre el riesgo de derivas autoritarias y contra la tentación de una vuelta a un régimen duro. Tras varios años de estancamiento económico y contrataciones masivas de funcionarios, Túnez se enfrenta a importantes dificultades financieras. La inflación superó el 6% a finales de 2017, mientras la deuda pública y el déficit comercial alcanzan niveles preocupantes. Y después de 6 meses de haber sido liberado por el grupo Estado Islámico, la ciudad de Mosul continúa devastada, sin agua ni electricidad, un panorama poco prometedor para los habitantes que decidieron regresar. Se cumplen 6 meses desde que las fuerzas iraquíes declararon su victoria en Mosul y aún se observan montones de escombro. Frente a la mezquita de Nuri, donde el grupo Estado Islámico proclamó su califato hace 3 años y medio, los cadáveres siguen descomponiéndose. Y en la ciudad vieja, los callejones aún lucen sin residentes y plagados de desechos. Ya son 6 meses desde la liberación, pero incluso si pasaran 60 meses, no pasaría nada, porque los esfuerzos de reconstrucción son limitados y pequeños. Hay destrucción masiva como había en Hiroshima y Nagasaki en Japón. Las fuerzas iraquíes recapturaron la segunda ciudad del país tras un intenso tiroteo. Aplastados por ataques aéreos de la coalición internacional y bajo constante asedio de los yihadistas, muchos residentes huyeron, aunque algunos no pudieron. La casa de nuestros vecinos fue atacada, así que llamaron a mi esposo para sacar a la gente de los escombros. Mi padre nos dijo que saliéramos, mi madre, mis hijos y yo. Nos llevó a otra casa y regresó para llevar a mi marido, pero cuando regresaban fueron asesinados. Desde que perdió a su esposo, Asma y sus 2 niños han sobrevivido de donaciones de amigos y vecinos. En esa misma parte de la ciudad vieja, solo otra familia ha regresado. Ansam Anwar dice que hay una lucha diaria para sobrevivir al frío sin agua o electricidad. Su esposo, un obrero, no puede encontrar empleo en una ciudad que sigue paralizada. Hay escombro y podemos oler los cadáveres del grupo Estado Islámico. No hay electricidad o agua. Ninguna ONG vino a vernos. ¿Ves el escombro?
Mis niños son pequeños y no hay escuelas. Mis hijos están en sexto, cuarto y tercer año, pero no han abierto ninguna escuela. Mientras el tiempo pasa tras el anuncio oficial de la liberación de Mosul, aquellos que han regresado a la devastada ciudad no pueden hacer nada más que esperar. La Unión Europea remarcó este jueves su apoyo al acuerdo nuclear con Irán, advirtiendo que lo defenderán de cualquier decisión de socavarlo. La Unión Europea reafirmó el jueves su defensa del acuerdo nuclear con Irán, ante posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Teherán. El acuerdo funciona, cumple su objetivo principal, que es mantener el programa nuclear iraní bajo control y bajo una estrecha vigilancia. Se enviaría una señal muy peligrosa para el resto del mundo si el único acuerdo que nos previene de la proliferación de armas nucleares es afectado negativamente. El acuerdo nuclear fue alcanzado en 2015 entre Irán y el grupo conformado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Las sanciones internacionales a Teherán fueron levantadas a cambio de garantías sobre el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear, pero Donald Trump debe decidir en los próximos días si las vuelve a implementar. El presidente Donald Trump calificó de injusto el sistema judicial de su país tras la decisión de un magistrado de suspender la derogación del programa de otorgamiento de estatus legal a jóvenes indocumentados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció en Twitter el miércoles un sistema judicial injusto en su país. El reclamo del mandatario ocurrió luego de que una corte del 9º Circuito en San Francisco ordenara al Ejecutivo mantener a nivel nacional el programa DACA, bajo las mismas condiciones que tenía antes de ser suprimido en septiembre de 2017 por el gobierno de Trump. Dicho programa da estatuto legal temporal a centenares de miles de jóvenes sin documentos que llegaron al país siendo niños. A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión, los llamados Dreamers podrán renovar sus permisos. Mientras, los legisladores del Partido Republicano presentaron el miércoles su proyecto de ley de reforma migratoria, que incluye una solución para los beneficiarios del DACA y garantiza fondos para construir un muro en la frontera con México. Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin el muro nada funciona. Puedes ver en otras instancias, ve lo que ha pasado en Israel. Ellos pusieron el muro y dicen que resolvieron el mayor problema. Necesitamos el muro. Tenemos que tener un muro con objetivos de seguridad. La seguridad es número 1. La propuesta pide el fin de las llamadas ciudades santuario y cierra las puertas para que los inmigrantes legales adquieran la ciudadanía estadounidense. Aun si la iniciativa es aprobada en la Cámara de Representantes, en el Senado los republicanos requerirán de por lo menos 9 demócratas. Avanzamos. El proceso de paz con el grupo armado ELN entró en su peor crisis tras los ataques que realizó esta organización contra infraestructuras de la petrolera Ecopetrol en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca. El gobierno nacional estuvo siempre. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió la reanudación de las conversaciones de paz con la guerrilla ELN, prevista para el miércoles en Quito. El mandatario atribuyó al grupo armado unos ataques ocurridos durante la madrugada. El gobierno nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. La petrolera Ecopetrol denunció más temprano un posible atentado en un pozo en el departamento de Casanare, mientras que las autoridades denunciaron que un puesto de seguridad de la Armada fue atacado en Arauca, una zona fronteriza con Venezuela. Le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos, como es su deber constitucional. El cese al fuego estuvo vigente entre el 1 de octubre y el martes, y si bien las partes se acusaron mutuamente de incumplimientos, no hubo enfrentamientos entre ambas. El gobierno y el guevarista ELN, de menos de 2.000 combatientes, buscan firmar un pacto de paz similar al que desarmó y transformó en partido político a las FARC el año pasado. Y con la actualidad de Colombia hacemos una pausa y al volver tenemos más información para todos ustedes.
Esto es FTV Diario, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Y continúan los preparativos para recibir al Papa en Chile y Perú. Por su parte, Perú ha presentado el papamóvil que utilizará el Santo Padre, al cual se le hicieron ajustes para evitar accidentes como el que sucedió el año pasado en Colombia. ¡Develamos el papamóvil! Perú presentó el miércoles el primero de los 3 papamóvil que Francisco utilizará durante su visita al país del 18 al 21 de enero. El vehículo incorpora algunas modificaciones para garantizar su seguridad, como vidrios templados, y se hicieron cambios para evitar que se repita el percance que Francisco sufrió el año pasado en Colombia, cuando en un giro brusco el pontífice terminó con una herida en la nariz, al golpearse con el vidrio frontal. La parte de atrás abierta también para que él pueda tener mucho más cercanía y poder decirle cuándo quiere parar, cuándo quiere estar en contacto con la gente, cuándo quiere que la gente esté con él. Entonces yo creo que volvimos a cumplir nuevamente una característica del Papa, que es que pueda hablar con el conductor para él decidir en qué momento está junto con la gente. El vehículo tendrá 2 asientos en lugar de 3 y su cúpula será más redonda. Los 3 papamóviles han sido modificados en Colombia y ensamblados en Perú. El Papa visitará Puerto Maldonado en la región amazónica, la ciudad de Trujillo en la costa norte del país, y oficiará una misa campal el 21 en la base aérea Las Palmas, en Lima. Y por su parte vuelven a generarse comentarios que el Papa Francisco sigue dejando por fuera de sus visitas a su país natal, Argentina. El Papa Francisco regresa el lunes por 6ª vez a América Latina. Con su visita a Chile y Perú, el primer sumo pontífice latinoamericano habrá completado visitas a todos los países que rodean a Argentina, a excepción de Uruguay. Pero evita de nuevo su país natal, un gesto que genera interrogantes. Yo creo que Francisco tiene demasiados problemas para resolver en el mundo como para ser de alguna manera arrastrado al fango de la grieta argentina. Él sigue muy atentamente y por supuesto no va a dejar que la Argentina, empeore su situación, pero claramente trata de no ser un factor que genere división, oportunismo, sectarismo. En los países latinoamericanos que ha visitado, Francisco hizo llamados a la reconciliación, la paz y el diálogo. Pero para muchos observadores, sus palabras tienen un peso distinto en su país, donde suelen ser interpretadas como intervenciones políticas y flechazos contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, como la polémica ley de pensiones. Seguramente tendrá sus motivos o conocerá muy bien la situación del país para no venir. Creo que es una especie de castigo para el gobierno de Macri, que se lo merece. A pesar de que capaz no esté de acuerdo con políticas que tiene el gobierno actual, debería venir ya que es un jefe de Estado, el Vaticano es un Estado aparte y no está cumpliendo su rol por temas políticos, me parece. En por lo menos 5 ocasiones oficiales, los obispos argentinos han invitado a Francisco a visitar su tierra. Pero eso no sucederá, al menos en 2018. Obispos argentinos acusan a los medios de comunicación de tergiversar políticamente la figura del Papa y mediante un comunicado han expresado lo siguiente: en vísperas a su próxima visita a los pueblos hermanos de Chile y Perú, queremos reiterar que el Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor. El comunicado titulado Francisco, el Papa de Todos, continúa diciendo: su aporte a la realidad de nuestro país hay que encontrarlo en su abundante magisterio, no en las interpretaciones tendenciosas y parciales que solo agrandan la división entre los argentinos. El comunicado se encuentra disponible en la página oficial de la Conferencia Episcopal de Argentina. Bien, y cambiamos de tema porque la situación de la población indígena y el problema de la corrupción serán 2 de los principales temas que tratará el Papa Francisco en su próximo viaje apostólico, según reveló el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Mientras tanto, la agencia de prensa Ron Reports añade la salida de Bolivia al mar como otros temas delicados de este viaje. Bolivia reclama ante el Tribunal Internacional de La Haya que se obligue a Chile a una negociación para tener salida al mar. La salida de Bolivia al mar es uno de los temas más delicados de este viaje.
Este país perdió el terreno que le permitía salir al mar en una guerra con Chile que comenzó en el año 1873. Durante su viaje a Bolivia en 2015, Francisco aconsejó a los dos países que dialoguen. En Bolivia gustó mucho esta frase del Papa sobre el deseo de tener una salida al mar, pero molestó a los chilenos. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ¿no? Ese anhelo. Chile ha pedido delicadamente al Papa que no se pronuncie sobre el conflicto con Bolivia, al menos hasta que no lo haya hecho el Tribunal Internacional de La Haya. Lo que le pedimos no solamente al Papa, le pedimos a cualquier persona que se abstengan de opinar sobre este tema. Y fíjese, otro de los temas señalados por esta agencia de prensa es recuperar el prestigio de la iglesia chilena con la llegada del Papa, ya que se ha convertido en una de las iglesias menos populares de América Latina. Hay dos temas transversales que podrán verse en todos los gestos del Papa. Uno es impulsar la amistad social en el país, las buenas relaciones entre personas, aunque tengan opiniones diferentes. Y otro, ayudar a la Iglesia a salir de la crisis de prestigio en la que se encuentra especialmente tras el escándalo Caradima. El padre Fernando Caradima era un sacerdote muy admirado en Chile hasta que se descubrió que había tenido una doble vida y que en los años 80 había abusado de varias personas. En 2011 el Vaticano le declaró culpable, le obligó a encerrarse en un monasterio y a no hacer más actividades pastorales. La justicia chilena reabrió las acusaciones y recomenzó un proceso que no pudo terminar porque las denuncias habían prescrito. La condena coincide con el nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno. Él ya era obispo, pero como en el pasado había sido guiado espiritualmente por Caradima, hay 3 víctimas que lo acusan de haber encubierto los abusos. Él lo niega tajantemente. A pesar de todo, un grupo de personas de su diócesis protestan reiteradamente contra el nombramiento y piden que renuncie. Chile es el país con la iglesia menos popular de América Latina. Dicen las encuestas que un 36% confían en ella, 43 puntos menos que hace 7 años. Esto se refleja en la menor práctica religiosa. El país tiene 17.800.000 habitantes. En 2006 el 70% eran católicos y en 2014 bajó al 66,7%. Los evangélicos han pasado del 14 al 16,4% y los ateos del 12 al 22%. Francisco tiene 3 días en el país para cambiar la situación. Y precisamente durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco ha hablado sobre los pastores que llevan una doble vida y lo ha definido como una herida para la Iglesia. Francisco fue muy duro en su homilía en Casa Santa Marta. Recordó que los sacerdotes que no viven su fe con coherencia son un gran mal para la Iglesia. È brutto vedere pastori di doppia vita. È una ferita nella Chiesa. I pastori ammalati, che hanno perso l'autorità e vanno avanti in questa doppia vita. E Gesù è molto forte con loro. Non solo dice alla gente di ascoltarli ma non fare quello che fanno, ma a loro cosa gli dice? Ma voi siete sepolcri imbiancati, bellissimi nella dottrina da fuori, ma dentro putredine. La receta que Francisco aconsejó para estos pastores es doble. Por un lado, estar cerca de Dios rezando y por otra, estar junto a la gente para comprenderles y amarles. Y culminamos las notas eclesiales con noticias del arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, y miembros del comité organizador local, quienes continúan su recorrido por Alemania, promocionando la Jornada Mundial de la Juventud, en el día de hoy visitando el obispo de Essen, quien es uno de los responsables de Adveniat, hablando de la realidad de los jóvenes y la preparación para la JMJ. Adicional, conversatorio con la prensa alemana para intercambiar información de los preparativos, tanto de la juventud alemana como de la juventud panameña.
Bien, y cambiamos de tema porque la inclusión de personas con habilidades especiales es un tema que cada día está creando más conciencia en la población, y con campañas y diversas actividades se promueve la igualdad y esto a su vez mayor participación dentro de la sociedad. Este año la Feria del Bebé, bajo el lema Inclúyeme, inicia una campaña de inclusión. Luis Ricardo Martínez, organizador de este evento ferial, indicó la intención de esta campaña. Queremos hacer un evento que reciba a no solamente 14.000 visitantes como el año pasado, sino bajo un tema y un concepto de inclusión, donde esperamos que todos los niños, todos los padres encuentren las facilidades. Hemos trabajado mucho, muy arduamente, para poder darles todas las cosas que este evento puede tener. Les comentamos que tenemos conferencias, contamos con el apoyo del CENIAF, del IPE, Instituto Panameño de Habilitación Especial. Los niños podrán tener estimulación temprana, podemos detectar casos de ellos y vamos a tener muchos valores agregados detrás del evento que estamos organizando. Y cambiamos de asunto. El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional indicó que se continúan las conversaciones en torno al proyecto de ley que busca implementar el uso de la marihuana como uso medicinal. En el primer debate se puede hacer todos los cambios necesarios. Ya hemos tenido consulta con el MINSA, con la Caja del Seguro, con los farmacéuticos, con familiares de pacientes con epilepsia, que es uno donde más se ha destacado el uso medicinal de la marihuana, entre otras. Y esperamos pues que todos nos apoyen. Y ya digo, ahorita el 23 debemos estar prohibándola en la comisión. Es que eso es lo que están pensando, que todo el mundo va a estar sembrando, en vez de sembrar arroz, van a sembrar pues marihuana. No se trata de eso. Lo único que se está buscando ahorita por primera elección es que la importación de los productos, porque en Panamá están entrando. No nos llamemos engaño, están entrando los productos. Entonces lo que no queremos es que los pacientes de estos familiares se sientan, como ellos dicen, como unos contrabandistas, unos traficantes. Entonces no queremos llegar así. Vamos a legalizarla, pero única y exclusivamente para uso medicinal. Y ya... Bueno, y precisamente este será el tema de análisis del profesor Edwin Cabrera, el uso medicinal de la cannabis, un tema sumamente controversial, así que ya lo sabe, esté muy pendiente. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más. Bueno, les decía que en este segundo bloque quería hablar de algo que no fuera de política, ni de gobierno, ni de nada que se le parezca, sino de algo que acabamos de ver en el bloque anterior, y es hasta dónde se avanza en el debate en la Asamblea Nacional de Diputados sobre el uso medicinal de la cannabis. Y hay un elemento que creo que es importante aclarar, porque creo que hay mucha confusión. Lo que se debate en la Asamblea no es que ni usted ni yo, si queremos fumar marihuana, nos las vendan y que podamos andar por la calle fumando marihuana. No, eso no es lo que se está debatiendo. Ese debate sí se dio en Uruguay, donde tuve la oportunidad de estar en Montevideo y conversar tanto con un periodista que se involucró de lleno en el debate como con un miembro del legislativo de ese país, perdón, un médico de aquel país que ayudó a la investigación. Allá en Uruguay usted se registra, va a una farmacia, todo está por computadora y usted va y compra los gramos que a usted le está autorizado comprar. No puede ir a otra farmacia y comprar de inmediato, porque el sistema lo bloquea una vez que usted hace la primera compra. Pero allá es de consumo, sí, para fumar. Acá en Panamá no es ese el debate. Acá en Panamá es el uso medicinal. Y tuve la oportunidad también de entrevistar a un médico israelí que tiene años en esto de la investigación. No es fumarla, es sacarle un aceite a la planta y con ese aceite entonces procesarlo para el consumo, sobre todo de niños que tienen problemas de epilepsia y otros tipos de condiciones que les impide controlar sus movimientos y más que controlarlos, el dolor intenso que, según me explicaba este médico israelí, esos pacientes sufren y muy particularmente los niños. Entonces, cuidado con algo. Uno, no es para consumo individual de nosotros los panameños, es para consumo medicinal. Dos, no es para fumar, es que se le saca el aceite a la planta. Pero a mí me llama la atención que en la Asamblea
todavía este debate esté dando tanta vuelta. ¿Por qué? Porque como dijo el diputado Castillo hace un momento en la nota, ya hay una cantidad de familias que traen ese aceite o traen el aceite ya procesado. Entonces, resulta que en Panamá esto no está regulado. Y esas familias se sienten, como dijo el diputado, que están contrabandeando, pues. Porque aquí en Panamá no hemos tenido la capacidad de debatir con la seriedad y la profundidad del caso el tema para tomar una decisión. Es un tema científicamente demostrado, me dijo el médico israelí, que además me dijo, podríamos traer a otros colegas que le pueden hablar de los beneficios para otro tipo de enfermedades también. Pero acá el tema está concentrado en casos como estos y muy particularmente en el caso de los niños, que justamente el grupo de familias que se ha organizado para impulsar esta idea fue el que trajo a este médico a Panamá. Entonces aquí es donde uno se da cuenta de a veces la falla o la deficiencia que tiene nuestro órgano legislativo. Es muy bueno para gritarse entre ellos, es muy bueno para proferirse todo tipo de insultos, es muy bueno para dedicarle no sé cuántos días al tema de la ratificación o no de las dos magistradas, donde allí ha ido todo el mundo a decir de todo, pero para un tema de salud, para un tema medicinal, para un tema científico, se da vuelta y se da vuelta. ¿Sabe por qué? Porque en los órganos legislativos de todo el mundo, incluyendo el de Panamá, lo primero que tiene que haber para aprobar una ley es una cosa que se llama voluntad de aprobarla. Y esa es voluntad, en este caso, es una voluntad política, porque todas las decisiones que se toman en el órgano legislativo de Panamá y de todo el mundo son decisiones políticas. O sea, aprobar una ley de determinado tipo es una decisión política de los diputados. Entonces parece que aquí hay un grupo de diputados que no se atreve a avanzar. Sí, está en el debate, como explicó el diputado ahí, está en el debate en la Comisión de Salud. Pero yo siento, y no he estado un solo día ahí metido en el debate, siento que no se avanza a la velocidad que estas familias y estos enfermos requieren. Bueno, y si el caso es que los diputados mayoritariamente deciden rechazarlo, pues bueno, pues esa es la voluntad y la soberanía de los diputados. Pero si por el otro lado la voluntad es de aprobarlo, ¿qué más información están requiriendo? Porque seamos realistas. Aquí en Panamá hay médicos científicos, cierto. Hay institutos como el Instituto Gorgas de muy buena reputación. Pero seamos realistas. Afuera, en el resto del mundo, hay laboratorios y investigadores que han podido avanzar mucho más. Entonces, ¿cuánto más o a quiénes más hay que preguntarle para tomar una decisión al respecto? Y es un problema que tiene la Asamblea de Diputados con estos y otros temas. Construir mayoría en virtud de una voluntad política de aprobar o de rechazar, si fuera el caso, porque esa es la soberanía de los diputados, de aprobar o rechazar un proyecto de ley como este. Reitero, que no es para fumar marihuana, es para que se le pueda sacar el aceite, y eso tiene una cantidad de regulación, así como el plantar la mata de marihuana, porque aquí no estamos inventando el agua caliente. Yo estuve en Uruguay, hice todo un programa sobre eso, estuve en la Florida, cuando el mismo día que ganó Trump, ese mismo día en la Florida debatían este mismo tema, allá sí era para consumo personal, y hay otras latitudes de Europa, de Canadá. Aquí no vamos a inventar el agua caliente, ni vamos a inventar la rueda. Entonces, bueno, a esperar que los diputados se armen de valor y de voluntad y que tomen una decisión en una dirección u otra. Ojalá que sea en la dirección solidaria con los enfermos, con las familias y muy particularmente con los niños. Continuamos con los deportes. Iniciamos las notas deportivas con el fútbol alemán, ya que la Bundesliga regresa este viernes cuando el líder Bayern Múnich se enfrente al Bayer Leverkusen. Die Voraussetzungen sind
Mañana jugaremos contra un equipo muy fuerte. En el peor de los casos nos van a derrotar, pero en el mejor de los casos también podemos ganar esto. Es bueno tener un grupo tan grande. La mayoría de los jugadores regresaron en forma, excepto Yurchenko. Lars Bender tiene un resfriado, pero él espera para mañana. Hay dos equipos que pueden jugar fútbol muy bien, así que es un comienzo emocionante. Espero que continuemos donde lo dejamos en diciembre. Y nos vamos al mundo de las olas y las tablas, ya que Bainen Fierro hizo historia el miércoles, convirtiéndose en la primera campeona mundial de la Liga Mundial de Surf en llegar desde Tahití. La surfista de 18 años fue galardonada con un comodín en el Campeonato Mundial Juvenil después de perderse la calificación y no dejó pasar la oportunidad, superando a su buena amiga Summer Macedo. Muchas gracias, estoy muy feliz de representar a Tahití y ser la primera tahitiana en ganar este evento, y gracias a todos mis amigos, mis patrocinadores, a mi familia que está viendo en este momento. Haida, a todos, muchas gracias. Y finalizamos con el Rally Dakar, en donde el piloto Stefan Peter Hansel de Peugeot se impuso el miércoles en la quinta etapa del Rally Dakar de autos entre las localidades peruanas de San Juan de Marcona y Arequipa. El francés, líder general, ahora goza de una ventaja de 31 minutos y 15 segundos sobre su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, y de 1 hora 15 minutos y 16 segundos sobre el holandés de Toyota, Bernhard ten Britken. La etapa estuvo marcada por el abandono del multipremiado Sebastián Loeb, también de Peugeot, quien se quedó atascado en un agujero en las dunas y tuvo que ser remolcado por un camión, cediendo casi 3 horas. En la competencia de motos, el piloto español Joan Barreda Bord de Honda se adjudicó la victoria. Tras 5 fechas, el francés Adrien Van Beveren de Yamaha mantiene el liderato de la clasificación general con solo 1 minuto sobre el argentino Kevin Benavides de Honda y 1 minuto 14 segundos sobre Matías Wagner de KTM. Hasta aquí la información deportiva de esta noche. Y de vuelta con las noticias, tenemos que la Caja del Seguro Social anunció que a partir de mañana, 12 de enero, se reanudan las atenciones en los servicios técnicos en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos de la 24 de diciembre y destacan que para el lunes 15 de enero la consulta externa. Los servicios técnicos incluyen la atención en las áreas de farmacia, laboratorio, rayos X, medicina física y rehabilitación, por lo que los usuarios pueden apersonarse a recibir estas atenciones o solicitar el servicio. Y de igual forma, para el día lunes, los servicios de consulta externa, especialidades y medicina general reanudarán las atenciones. Bueno, ya lo sabe, esto será a partir de mañana 12 de enero. Bien, de esta manera finalizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos cada noche aquí en FTV Diario, una manera diferente de mantenernos informados, ¿verdad, Luz? Así es, que tenga usted excelente noche y manténgase en sintonía siempre de FTV. Bendiciones.